Bien, ya estoy unido a ustedes. Por favor, me dan un retorno a ver si es así. Dicen, ya lo escuchamos o lo vemos. Sí, profesor, lo podemos ver. Nos escucha Ok, muy muy bien. bien. Muy bien. Bien, tenemos aquí bien, en el anterior programa teníamos lo siguiente, ¿no? Para recordar, tres reactivos que se iban a mezclar en un tanque. Estos reactivos se iban a hacer salir en una secuencia. Y la secuencia era pues, a ver, déjenme un momentito. Voy a compartirles primero el anterior. Bien, teníamos este tanque, para que ustedes lo recuerden, donde habían tres tanques que iban a alimentar a este reactor. Reactores donde se van a mezclar estos tres reactivos, los cuales venían de la parte superior. Entonces, abriendo las válvulas 1, 2 y 3, vamos a poder hacer ingresar el reactivo 1, 2 y 3. Había unas formas en que se tenía que hacer ingresar. Y aquí está. La válvula 1 se va a abrir hasta cuando la altura o el nivel en el reactor sea de 0.16 metros o 160 milímetros. Una vez que se llegara a los 16 centímetros, se abriría la válvula 2 hasta que llene 40 centímetros. Terminado eso, se cerraría B2 y se abre, B3 hasta llegar a 80 centímetros. En ese momento se cierra B3 y se abre B2 hasta llenar 1 metro con 4 centímetros.
Cuando llegamos a 1 metro con 4 centímetros se cierra B2 y se abre B1 hasta llenar 1.44 metros. En ese momento se cierra B1 y se abre B3 hasta llenar 1.6. ¿Ok? Entonces, habíamos hecho todo el programa. Lo que nos faltaba era enviarlo esto al display. Entonces, para enviarlo al display, ¿qué cosa es lo que vamos a enviar? Vamos a enviar altura de líquido dentro del reactor. Lo vamos a enviar en metros con una aproximación de milésimas, o sea, hasta milímetros. Aquí nos dicen que el sensor de ultrasonido mide desde 0 hasta 2.1 metros y envía una señal de 4 a 20 miliamperios. Altura total del... Bien. Y la distancia que hay justamente entre el sensor de ultrasonido y el fondo del tanque es de 2.1 metros. El fondo del tanque tiene una de 1.6. Entonces, ahora sí, no sé si hay alguna consulta acerca de este dibujo, porque en base a este dibujo que nos vamos a basar para poder hacer los segmentos que programen la salida hacia el display. Voy a cerrar mi cámara para que no cargue tanto. Ok, parece que todo está en orden, no hay problema. Voy a pasar entonces a compartir el otro documento. Muy bien, ahí está el otro documento. En todo lo que son displays, toma de señales en la entrada, ¿no? O sea, las variables, leer las variables que vienen en la entrada, todo se hace con el habilitador principal, el que energiza, con el COMPRI. ¿Ya? Con el primero, con ese hacemos. Bien. Entonces, tenemos, en primer lugar, ponemos el normalizar. En este caso es un normalizado de una variable de números reales a otra variable de números reales. Por eso arriba se le pone R a R. La habilitación viene con el COMPRI y en este bloque se necesita un mínimo, un máximo y una señal. La señal que vamos a poner en la entrada es la altura. Así le hemos llamado al nivel del reactivo, de la mezcla de reactivos. Altura. El mínimo de altura, ¿cuál será? 0, ¿no? Cuando el tanque esté vacío, el nivel del tanque va a estar en 0. Pero aquí no estamos viendo, sí, estamos viendo la altura. La altura va a ser 0. ¿Ok? Lo máximo, y por lo tanto el display es este, nos va a botar un valor entre 0, valor mínimo,
Este de aquí me va a dar un valor entre 0 .0 y 9.999. Entre 9 y 9.999. Esto es casi 10. ¿Ok? Entonces ponemos por eso ponemos aquí entre 00 y 9.999. Entonces, aquí, cuando se trata de un display, venimos con los valores del display. Si se tratara de una válvula, aquí va a ser entre 0 y 100%. Siempre es así. Cuando es un display, tenemos que ver cuál es el valor de ese display. Si fueran 99.99, entonces tendríamos que poner 99.99 en el máximo. Bien. Entonces, estos límites pertenecen al display. Ahora, a la salida del normalizar, le vamos a llamar un mnemónico display normalizado. Y aquí vamos a poner el MD20. Inmediatamente después del normalizar viene el escalar, también de un real a un real. Aquí también el mínimo, el máximo y la entrada. La entrada es este MD20. El mínimo es 0.0, el máximo 27.648.0. ¿Por qué en este caso le ponemos 0? Porque en la escala le estamos poniendo que vamos de un real a otro real. Entonces él espera aquí un número real. Si le ponemos solamente enteros, 0, el editor va a observar de que aquí no se está cumpliendo que la entrada sea un real, porque no tiene decimales. A la salida le ponemos display escalado. Aquí pues nos dará un valor entre 0 y 27.648, con decimales y todo. Aquí le ponemos truncar. Truncar, ¿qué cosa es? Como su nombre lo indica, va a retirar los decimales. Va a truncar a un valor entero, donde de 0 hasta 4.999 será el entero inferior. Y desde 5 hasta 9.999 será el entero superior. Se va a truncar como nosotros hacemos las aproximaciones cuando truncamos. Y de ahí ya vamos al display. El display es el comando que nos va a enviar este valor que hemos hallado en display entero a la memoria del conversor digital análogo. No lo envía a la salida, lo envía a la memoria
del conversor digital análogo. De ahí lo toma el conversor y lo convierte en una señal de 4 a 20 miliamperios. ¿Y por dónde vamos a salir? Por la salida QW90. En la parte inferior hay unos gráficos, unas rectas. Se las voy a ir explicando. La primera de ellas, normalizar. Esto es lo que hace el bloque normalizar. Entra un valor de altura entre 0 y 9.999. Y sale un valor normalizado entre 0 y 1. En el escalar, ahora la salida del normalizar se vuelve la entrada del escalar. Entonces ahí lo vemos. La parte inferior, entre 0 y 1 ahora, la salida es una recta que va desde 0 hasta 27.648. Aquí hemos supuesto de que el tanque estaba a 1 metro de altura. Entonces vamos a ver cuánto nos muestra el display. Si este está a 1 metro, esto es como 10, la salida al normalizar está en 0.1 metros. Ahora, entonces, 1 metro se convierte en 0.1. Ya que si todo este escala es 10 y este es 1, este de aquí pues será la décima parte, ¿no? Ya que este es también la décima parte. Entonces aquí entramos con 0.1. Lo mismo, aquí saldremos con 2764.8. Y aquí vamos a truncar. El truncar, aquí entra un número decimal o real, aquí sale el número entero correspondiente. En 2765, porque la salida era 2700, perdón, aquí falta un punto, ¿no? La entrada era 2764.8. ¿Ok? A ver si lo podemos salvar. Vamos a editar para ponerle el punto. Ah, no, está bien. 27.648. Y aquí será 2764.8. Y esto nos va a dar una salida, como está, el decimal está entre 5 y 9.999, vamos al superior, 2765. Aquí entramos con el 2765 y vamos a la recta. Esta recta es una recta que la genera ya el hardware. Ya no la genera el MUP, se genera en el hardware. Al hardware le llega un número entero, como este 2765, y él sabe que estos valores corresponden a una escala entre 4 y 20 miliamperios. ¿Ok? Entonces ahora hacemos la ecuación de la recta. Y es igual a 16, 24 menos 20 menos 4, 16, entre 27.648. Toda la escala.
Y esto entonces, si ponemos 2765 como entrada entera, operamos y nos sale 5.600116. Esa es la corriente que va al display, a este display. 5.600116. Y supuestamente esto trae a hacer que el display se ponga en 1.000. En el display también hay una recta donde la entrada ahora es corriente y la salida es los números. Yo lo he puesto entre 0 y 10. 9.999, casi 10. Entonces, ponemos el display como una función de la corriente. Decimos, todo esto trae 10. 10. Esta escala es entre 4 y 20, o sea, 16. Por I menos 4. Esa es la función de transferencia de la recta. Entonces, el display será 0.625 veces la corriente menos 25. Aplicamos aquí el valor 5.600116. Operamos y nos sale que el display debería mostrar 1.000075. O sea, si redondeamos esta cifra, debería mostrar 1.0001. Pero nuestro display solamente va a tener 3 dígitos. 3 decimales, nada más. Entonces, ¿qué nos muestra el display? 1.000. Entonces, partimos de que la altura era 1 metro y el display nos muestra 1 metro. Podemos hacer este ejercicio para todos los valores que ustedes deseen entre 0.0 y 9.999. Y el display les va a sacar un valor, si no exacto, exactamente, un valor muy cercano. ¿Preguntas? Todo bien. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Alguien más? Si no hay preguntas, entonces seguimos con nuestro próximo ejercicio. Se lo voy a explicar también aquí en esta presentación. Y después ya pasaremos a la pizarra para resolver. ¿Ok? Entonces, ¿no hay preguntas? Todo claro. Ok. Entonces vamos a este otro programa. Ya, este programa ustedes lo tienen en la unidad 5 y se llama mezcla de reactivos con agua. Entren a la unidad 5 y busquen este file. Y por favor, ábranlo para que lo tengan. Porque ahora que vayamos a la pizarra va a ser necesario para ustedes. Voy a hacer un sondeo
Por favor, contestan todos. Estoy hablando respecto al documento que les he dicho que vayan a abrirlo en la unidad 5. ¿Ya tienen todos el documento abierto? Deben responder todos, ¿no? Por favor, faltan 6. Todos deben tener el documento abierto. Espero que todos digan sí. Por favor, estos últimos 4 o no están presentes, ¿no? Han abierto su cámara y no están presentes. Por lo tanto, también vamos a aprovechar para pasar lista. Ayala, por favor, levanta la mano. Okay. Banda. No, Banda estoy preguntando. Banda. Calero. Ok, Banda. Calero. Voy a bajar la mano. Calero. No está Calero. Casimiro. Ok. Colmenares. Kulki. Hernández. Flores. Flores Suárez. Ok. Flores Franco. García. González. Guerrero. Presente, profesor. Y suficiente con que levanten o pongan el icono, ¿no? De levantar la mano. Guamaní. Huerta. Jorge. Magallanes. Martínez. Miche. Pulco. Vázquez. No, Pulco. Pulco. Vázquez. Wong. Ok, Wong. No se equivoque la próxima vez. Muy bien, entonces tenemos aquí que no ha respondido. Significa que de los 15, ¿no? Porque yo también puedo responder, de los 15, solamente hay 2 que no han respondido. Ahí está. Hay uno solo. Hay 15 que han respondido, uno solo que no ha respondido. Debe ser alguno de estos faltantes que no han contestado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos entonces a tirar esta encuesta. Vamos a abrir.
Esta es una planta para hacer algún producto. Por ejemplo, podría ser para hacer detergente. Agua, el reactivo agua podría ser un hiperclorito. Y el reactivo B, ácido sulfónico. No sulfúrico, sino sulfónico. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Se tiene un reactor, este de acá, donde se van a mezclar estos dos reactivos y el agua. Lo primero que se hace es abrir B1 para que ingrese agua. Por 5 minutos. Todos los procesos en una planta normalmente se hacen por tiempo. Entonces, se abre en tiempo cero y se va a cerrar en 5 minutos. 2 minutos después de que abre B1, va a abrir B2. Y va a hacer pasar el hiperclorito. ¿Se dan cuenta por qué no se hizo pasar a la vez? Porque primero tenía que estar el agua para pasivar toda la parte inferior del tanque. Porque el hipoclorito es muy activo y podía meterse a la válvula y dañarla, ¿no? O dañar el fondo del tanque. Entonces, con el agua ya lo pasiva. Minutos después de que se empezó el proceso, va a abrir la válvula B3, también al 100%. Pero a diferencia de las otras dos que son apertura-cierre, la válvula B3 es una válvula proporcional. ¿Ok? Y las tres cierran al minuto 5. Al minuto 5 entonces se enciende el motor M1 que va a hacer que esta paleta empiece a moverse. A su vez arranca, abre B4 para hacer pasar la mezcla hacia la bomba 1 y la bomba 1 la eleva y la retorna al tanque M1 a través de la válvula B5. Para evitar de que la mezcla se vaya hacia este lado, B6 está abierto y B7 también, o sea, B6, perdón, está cerrado, B7 cerrado, es decir, no dejan pasar la mezcla. B5 está abierto, B4 está abierto, B1 está encendido y M1 también está encendido. Bien, al minuto 7 de que empieza todo esto, el pHímetro va a empezar a medir el pH dentro del tanque. Lo va a comparar con un valor de seteo que él tiene. Y si faltara el reactivo B, o sea, si no se llegara al valor adecuado, es porque falta el reactivo B. ¿Y cómo sabemos que va a faltar el reactivo B? Porque siempre se echa un poco menos de la receta, lo que indica la receta, el reactivo B. Y se va a ir acercando su valor con el valor del pH que midamos. ¿Y por qué se hace esto? Porque el reactivo B, ácido sulfónico, es caro. Entonces, prefiero echarle la cantidad exacta. Uno, para asegurar la calidad de mi producto, no le estoy echando menos. Y dos, para no echarle más porque si no estaría perdiendo dinero, ya que no lo voy a poder vender en el mercado al precio que se requeriría. Entonces, al minuto 7, se mide, permanentemente se está midiendo.
pero a minuto 7 el PLC pide esa lectura. Por aquí vamos a irnos acá. Dice, después de 7 minutos, el pH, ustedes sigan mirando la figura, dice, después de 7 minutos se mide el pH, y de no estar en el valor adecuado, se abrirá B3 en forma proporcional a la falta de pH deseado. ¿Cuál es el pH que se desea? Aquí hay una fórmula. La diferencia de pH es una fórmula que nos indica que es el pH requerido menos el pH medido por 100 entre el pH requerido. ¿Cuál es el pH requerido? Porque el medido lo vamos a medir. El requerido, hacemos de esta manera. El detergente siempre es alcalino. ¿Okay? Los seres humanos, todos los seres vivos, plantas incluidos, podemos vivir en un pH que está entre 6.8 más o menos y 7.5. Debajo de eso es veneno y arriba de eso también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando vamos a beber una agua natural cualquiera, tenemos que ver el pH, porque nos ponemos y por eso las diferentes aguas que se venden en el mercado tienen sabores distintos, porque tienen pH diferente. Algunas están más oxigenadas, otras menos oxigenadas. El oxígeno le da un sabor agradable al agua, ¿no? Por eso el agua hervida no es tan sabrosa, ¿no? O no tiene un sabor tan bueno para nosotros como el agua que sacamos del caño. El agua que sacamos del caño ha sido oxigenada, ¿no? Alcalinizada significa que tiene alcales dentro del agua. Los alcales son aquellos que van a, por ejemplo, alcal sería el carbonato de sodio. Cuando nosotros tomamos una sal de Andrews, estamos alcalinizando nuestro estómago. Porque tomamos la sal de Andrews cuando nuestro estómago está ácido. Entonces, el ácido es lo opuesto al alcalino. Entonces, ponemos un alcalino y lo pasivamos, ¿no? Lo traemos al valor de 7. ¿Ok? Lo que hacen todas las plantas, casi todas las plantas mineras, o todas, su proceso es alcalino. Es decir, sus relaves son alcalinos. Lo que hacen es, antes de enviarlo a las zonas de secado de relave, lo mezclan con ácido, dependiendo de lo que quieran formar. Puede ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, cualquier ácido. También hay plantas que sus aguas residuales son ácidas. Entonces ahí se le agrega algún alcalino. El principal es el carbonato de sodio, que es lo que trae la sal de Andrews. Ok, entonces seguimos adelante. Entonces el pH requerido vamos a ponerle 8, porque el detergente es alcalino.
Y además nos dicen que el porcentaje de apertura será un valor de constante, 12.4, por este DPH que es porcentual. Nos dicen, si el DPH es menor que 3%, no se abre B3. Si estuviera abierta, por efecto del control, se cerrará cuando llegue a ese valor. Después de 3 minutos de iniciado este proceso, el proceso de medición del pH, se cierra B5 y B3. B5 y B3. Ustedes sigan por favor mirando su dibujo. Se cierra B5, está aquí, y B3. O sea, no puede durar esto más de 3 minutos. Se abre B6 por 4 minutos para transferir el subproducto del primer tanque al segundo, por acción de la bomba B1 y a través de B4, que es la válvula de salida del tanque 1. Finalizados estos 4 minutos, se cierra B4, B1 y B6. Después de este tiempo se abre B9 por 1 minuto. Se enciende M3 por 20 minutos. Cuando cierra B9, se abre B10 por 90 segundos. Después se apaga M3, se enciende B13, M2, B2 por 5 minutos, donde acaba la primera parte de la producción. Y hasta aquí hemos hecho la mezcla de estos productos y en el caso del detergente sale una masa bastante espesa. Y se va a llevar a un tanque de proceso, donde se va a almacenar esta mezcla espesa, donde está ya el detergente. Es tan espesa que si no la moviéramos se forma una nata en la parte superior. Entonces siempre hay que estarla moviendo con una paleta adosada a un motor. Entonces dice, el grado de pH se mide con un pHímetro. Y cuando mide desde 1.2 hasta 13.8, envía una corriente de 4 a 20 miliamperios. A la entrada analógica 64 del PLC. La válvula B3 es del tipo proporcional. Se abre de 0 a 100% con una señal de 4 a 20 miliamperios. Se solicita realizar el automatismo de acuerdo al siguiente orden. A. Desarrollar los segmentos donde se arranca la planta y se da inicio al proceso. B. Desarrollar los segmentos que pasan la variable pH a las entradas con la entrada 64 de PLC. Desarrollar los segmentos donde se controla el pH dentro del tanque, según lo descrito en el punto 3. Desarrollar los segmentos donde se abren y cierran las válvulas. Y motores de la planta. Indicar los segmentos donde se envían la variable pH al display y muestra entre 0 y 99.99 con una entrada de 4 a 20 miliamperios. Por último, finalizar el proceso y limpiar todas las variables.
Y aquí también hay un diagrama de señales. Vamos entonces ahora a cambiar. Bueno, vamos a cambiar de cámara, ¿ok? Muy bien, espera un momento, voy a cambiar de cámara y nos vamos a la pizarra. Bueno, ya estamos aquí de retorno. ¿Me pueden dar una respuesta para ver si estamos comunicados? ¿Me escuchan y me ven bien? Ok, muy bien. Entonces veamos. Empecemos el programa. ¿Quién la pizarra está el programa? Empezamos entonces en nuestro segmento 1. ¿Qué es lo que nos piden? Vamos a ver qué cosa es lo que nos piden. Nos piden desarrollar los elementos donde se arranca la planta y se da inicio al proceso. ¿Sí?
Entonces vamos a arrancar la planta. Nos dicen que hay un pulsador de arranque, un pulsador de parada. Vamos a hacerlo así. En la parte superior nos dicen, en el dibujo de la página 3, se muestra una planta que produce un compuesto químico. Tiene dos elementos que se mezclan con el agua, de la siguiente manera. El automatismo empieza con el arranque de la planta mediante un pulsador pull ARR y un pulsador para. Después del arranque, el operador inicia el proceso presionando un pulsador pull pro, indicamos la secuencia que también es mostrada en el diagrama de señales de la hoja 2. ¿Sí? Entonces dice, se abre la válvula de agua P1 en primer lugar. Pero vamos a responder no. Desarrollar los segmentos donde se arranca la planta y se da inicio al proceso. Muy bien, entonces, el pulsador de arranque nos dice que existe. Ponemos a una bobina S. Por lo cual damos arranque a la planta. Para parar, vamos a usar el pulsador para la bobina R. ¿Okay? Con el pulsador de parada siempre es normalmente cerrado, yo lo invierto para que aquí llegue un 0. Si no, llegaría un 1 y pasaría al set permanentemente. Con eso aquí entonces pongo un 0 y el set está libre para poder encender. Si queremos parar la planta, apretamos aquí y reseteamos el valor. Segundo paso, nos dicen que hay un pulsador pull pro que inicia el proceso. Entonces, el compri lo ponemos como habilitador, pull pro, fin del proceso y la bobina de inicio del proceso y se va a enganchar aquí para equiparse. ¿Ok? Entonces, con estos dos segmentos haremos terminado con la pregunta que dice desarrollar los segmentos donde se arranca la planta y se da inicio al proceso. Y eso vale un punto. Ya gané un punto. O sea, ya sé que tengo un punto, ¿no? De los 20 que me plantean ahí, porque todo este ejercicio vale 20 puntos, ya tengo un punto. Ya avancé. Por lo menos ya no me saco 0. Dicen de B, desarrollar procedimientos que pasan las variables, desarrollar procedimientos que pasan la variable pH en la entrada 64 del PLC al programa. Entonces me están diciendo de que el transmisor de pH esté viendo, esté entrando por la entrada analógica 64. Entonces yo sé que todas las entradas analógicas y todos los displays están habilitados por el compri. Entonces esta entrada analógica es habilitada por el compri. Y el primer bloque que yo debo poner es el NUC. El NUC es el que va a leer la memoria del conversor análogo digital. Y donde se encuentra esta lectura o este valor del pH, nos dicen en la entrada 64. Entonces la entrada de pH está en la IW64. Zona de entradas, palabra, 2 bytes, 64. Y aquí lo pasamos a una memoria interna. pH de entrada. Este nombre sí tiene que ser diferente. Como este va a ser diferente a este. Entonces aquí decimos, es una memoria interna M, palabra, igual que esta, números enteros, 6. Entonces, este me trae números enteros, ¿no? Porque la memoria del conversor análogo digital trabaja entre 0 y 27.640. ¿Ok?
pH de entrada y ya estamos en una memoria interna. Es donde podemos manipular ya el valor de la entrada que ha venido. Pasamos al normalizar. Para convertir este valor, cualquiera que fuese, a un número entre 0 y 1. Bueno, antes lo hemos visto, ¿no? La entrada es mínimo 0, ese valor que tiene, el rango, digamos, de valores que tiene la memoria del conversor análogo digital. Desde 0 hasta 27.648. pH entonces normalizado. Estos valores que pueden ser diferentes van a ser pasados de 0 a 1. Muy bien, y ahora vamos a escalar. Esta señal pH normalizada nos dice también la lectura dice el grado de acidez pH se mide con un pH meter, pH meter. Y cuando mide desde 1 hasta 13.8, envía una corriente de 420 mA. A este le está entrando corriente de 420 mA. Este no, al entrar. Esa entrada, cuando es 4, será 1.2 de valor de pH y cuando es 20 será 13.8. Entonces, este ya no es 0, es un valor. Aquí tengo la lectura de pH medida, que va a estar entre estos valores. Nosotros tenemos un pH requerido de 8.0. Entonces, ahora, esto es una lectura normal. Hasta aquí ya tengo 2 puntos más. Al hacer esto, ya tengo 2 puntos más, ya estoy con 3 puntos. Vaya, está bien. El segmento 5. Voy a tener, ahora sí, la habilitadora la quiero cumplir. Aquí va a ser IDIPRO. Y voy a mi fórmula porque me dice, punto C, desarrollar los segmentos donde se controla el pH dentro del tanque, según lo descrito en el punto 3. Entonces me voy al punto 3 y me dicen que hay una fórmula, ¿no? El pH es igual al pH requerido menos el pH medido por 100 entre el pH requerido. Y la apertura de la válvula 3 va a ser ese valor de pH por 12.4. Entonces voy a seguir esa receta. Ya me la dan. Yo voy a seguir eso. Me dicen que así debe trabajar, solamente acato lo que me dicen. ¿Sí? Yo no adivino ni invento. Entonces, inicio la prueba. Me dicen que voy a restar el pH requerido menos el pH medido. 8 es el requerido menos el medido. Está aquí. Que ya está en una memoria, en la MD2. Entonces lo voy a restar a través de un sustractor de variables. La entrada 1, la entrada 2 y la salida. Una vez que esa resta se realizó, a la cual le voy a llamar diferencia de pH, voy a multiplicar por 100, porque le voy a dar en porcentaje. Y pongo un multiplicador entre la diferencia de pH, un multiplicador de la diferencia de pH por 100. 100.0 debo poner, porque son de dos números reales. ¿Y puedo multiplicar un número real con un número entero? No, no puedo. Los dos tienen que ser reales o los dos tienen que ser enteros.
La salida entonces me da una diferencia porcentual. Esto lo voy a dividir entre el valor requerido de pH, entre 8. Y esto es la señal o el valor de pH que yo estoy tratando de hallar. Entonces, aquí he hecho con bloques lo que me han dicho. Yo aquí no he inventado, ¿no? Tampoco he ido más allá de lo que me dicen. Y ahora me dicen, la válvula 3 es una válvula proporcional, se va a actuar, va a tener un valor de apertura de este valor de pH hallado multiplicado por 12.4. Entonces yo voy a multiplicar el pH por 12.4 y me va a salir un valor de apertura de válvula 3. Pero aquí voy a hacer una salvedad. Me dice, si el pH es menor que 3%, no se abre B3. ¿Ok? Entonces yo digo, debe ser menor del 3% y no se abre. Significa que si es mayor o igual, se debe abrir. ¿No es cierto? ¿No? El complemento me va a dar un valor de el cual yo debo abrir la válvula. Podría haber puesto aquí menor y aquí sería lo contrario. Pero como siempre tengo mentalidad positiva, lo cual es buena, entonces digo, voy a abrir la válvula si es mayor o igual a 3. Entonces, si esto es mayor o igual a 3, este va a accionar un loop, ¿no? Y va a hacer pasar este valor. Si no se acciona, no pasa ningún valor. ¿Ok? Entonces, debo tener presente esta señal, porque esta va a ir al display también, va a ir a la válvula también. No, esta va a ir a la válvula. Y esta va a accionar la válvula en caso de que esta presente. ¿Ya? De que esta esté presente y sea mayor o igual a 3. De lo contrario, no se abre. Queda en cero. Si el pH es menor que 3, no se abre la válvula T3. Y si estuviera abierta por efecto de este control, es decir, si hubiera sido mayor a 3, digamos que hubiera sido 4, he abierto la válvula 3, pero al abrir la válvula 3 estoy poniendo más ácido sulfónico. Entonces, estoy haciendo que el pH se acerque al valor requerido. Entonces, al acercarse al valor requerido, se va a ir acercando, será 3.8, 3.5, 3.2, y de repente ya el APE ya no es mayor que 3.0, es menor. Entonces se cierra. Pero cierra significa que ya la válvula no va a tener más ingresos. Ojo, o sea, ya la válvula debe cerrarse al 0%. ¿Okay? Ya no debe estar abierta. Ahora, ¿qué pasa si llega el 10º minuto? Porque todo este proceso dura 10 minutos. La válvula T3 sigue abierta. La cerramos. Está hecho el proceso para que en 2 minutos se regularice.
Por error puede ser que llegue a 3 minutos. Bueno, si llega al tercer minuto, cancelamos. Cerramos de todas maneras. Ahora nos han dado ahí una secuencia con tiempos. Entonces, hasta aquí ya hice lo que me pedían hasta la C. Y hasta aquí, 1 más 2, 3, más 5, 8 puntos. Ya es algo ya. He pensado bastante eso. Es algo, 8 puntos ya es bastante, ¿no? Pero ahí no queda. Vamos por el 20. ¿Podemos? Sí podemos, claro. Entonces la siguiente sale 9 puntos. O sea, si las contesto ya estoy en 17. Ya pasé. Y una buena nota, ¿no? Si no es 20, ya estoy bien. Entonces dice, desarrollar los segmentos donde se abren y cierran las válvulas y motores de la planta. Pasen ustedes a la segunda hoja. Voy a la segunda hoja y ahí hay un diagrama de señales. Este diagrama de señales realmente es un diagrama de tiempos, donde me dicen en qué tiempos se deben abrir todas las válvulas. Entonces, ¿qué se me ocurre? ¿Qué es lo que puedo con qué bloque puedo trabajar para que me dé todas estas funciones? Por ejemplo, las 5 minutos, si bien yo aprieto este pulsador de Full Pro, se inicia el proceso y entonces B1 debería estar abierto 5 minutos. Ahí podría darle un TP de 5 minutos y ya está. Se resolvió el asunto. El otro es 3 minutos. Le retraso 2 minutos y pongo un TP. También se resolvió la cosa. El otro 2 minutos. Muy bien, lo retraso 3 minutos y le pongo otro TP. O sea, 2 temporizadores por cada señal. ¿Ok? Y así podría ir haciendo. Pero hay una manera más fácil. Voy a hacer un reloj. Voy a generar un reloj. Y el tiempo se va a hacer cuando el operador pulse Full Pro. Ahí se inicia todo. Ese es mi tiempo cero. Entonces voy a generar un reloj. En el segmento 7 genero un reloj. Con INIPROM, justamente, que es cuando presiona el operador, el pulsador, aquí se pone el 1. Se va a quedar en 1 porque se queda enganchado. El operador se va y se queda enganchado. ¿Cuánto dura todo el proceso? Vamos a medir todos los tiempos y vamos a ver cuánto mide. Entonces, 5 minutos, habíamos dicho que se abre la válvula de agua. Después de esos 5 minutos, hay 10 minutos donde se realiza el proceso de mezclado, todo eso. 44 minutos. Ok, Carlos. Sí, es 44 minutos. Porque 5 más 10, 15, más 4, 19. 19 más 20, 39. Más 5, los últimos, 44. Entonces yo le voy a dar 50 minutos. ¿Por qué no voy a usar Q? Quiero mi reloj. ¿Qué reloj lo voy a sacar del ET? Cuando yo marco aquí inicio, pongo un 1, esto empieza a funcionar. Entonces digo, si el tiempo se encuentra entre 0 y 5 minutos, ¿no? Y voy a probar 50 minutos entre 0.0. Esto realmente es así.
porque dice que son tiempos. Entonces este es T numeral 0, le pongo 0, 0, T numeral 5.0, y también aquí le podría poner segundos también, me interesa. Sí. Y digo, en este tiempo va a estar abierta la válvula 1. Ya está, feliz, ¿no? La válvula 2 va a estar abierta en un tiempo. Esto lo voy a poner en rojo para que no se confunda con este otro que viene ahí. Entonces, T numeral 0, M. T numeral 5, M. Si mi PLC no acepta minutos, sino solamente segundos, 50 por 60, 3000. 5 por 60, 300. Voy programando en segundos. Reloj. B2. B2. Aquí va a salir B2. B2 me dicen que trabaja entre 2 minutos y 5 minutos. Entonces le voy a poner eso. ¿Ok? Podría haber puesto aquí 5 minutos y aquí 0 minutos y después, sí, lo puedo hacer. Se puede hacer que este sea común para todos. Pero ¿saben qué? No vale la pena. Así me entiendo mejor. Cuando lo revise de aquí a un tiempo y dije, ¿qué hay que hacer aquí, por Dios? Pues, ¿por qué no lo hice más fácil? Así lo entiendo bien. Si digo, esto es un rango. No se olviden nunca de qué variable es. Esta variable son tiempos. R. Ojo, siempre estamos poniendo R. Ya no es R, es tiempo. La válvula 3. Pero la válvula 3, ojo, no es una válvula como estas. Es una válvula proporcional. Entonces, yo aquí le voy a dar la acción de mando, ¿no? Que le voy a permitir que abra ahí. Pero ahora yo le tengo que decir cuánto va a abrir. Entonces, en estos minutos, este es entonces el control de tiempo de la válvula 3. No es como aquí, que yo le estoy mandando, ya, abre, cierra. Entonces, este será un Q 0.2, este será un M, eso es un control, M 0.3. Ya que la válvula 3
no es una válvula de apertura-cierre, es una válvula proporcional. O sea, para que se abra al 100%, yo debo decirle, ábrete al 100%, no solamente enviarlo en uno. ¿Ok? Entonces, con esto, faltando todavía completar lo de la válvula 3, podríamos decir que hemos cumplido con los 3 primeros tiempos. Pero todavía no con todo mi programa que vale 9 puntos. Aquí pues, si completos aquí tendré medio punto, ¿no? Entonces 8 tenía antes, medio punto, 8,5. No ni hablar, tengo que seguir adelante. Entonces, voy a sacarle una foto y se las envío y continuamos haciendo este programa. ¿Preguntas al respecto? Entonces ya tengo 3 señales que me van a mover a la... 2 señales, perdón, que me van a mover a la válvula 3, que me van a accionar. Una es esta, ¿no? Y la válvula 3, esto, pero en otro momento, en otro tiempo, después de 7 minutos. Esa va a ser hasta los 3 primeros minutos. Entonces, por eso aquí me faltó un tiempo. Numeral 3 minutos. Entonces se abren en tiempos diferentes. Y esta se va a abrir al 100%. ¿Ya? Esta se va a abrir al 100%. Esta se va a abrir a lo que indiques. Para eso hemos hallado nuestra fórmula, ¿no? Entonces, la válvula 3 la vamos a realizar al final. De ahí ya nos vamos a tranquear, ya, pero solamente con la válvula 3. Por ahora, todos son señales de tiempo. La foto va a salir. Si no, ustedes... Entonces decimos segmento 9. Segmento 9. Es lo siguiente. L1, la paleta, va a empezar a funcionar desde el segundo minuto hasta 13 minutos después, o sea, 15 minutos. ¿Ok? Entonces, voy a generar la señal M1. Entonces, INIPRO.
Ahora digo igual que aquí. Todos van a ser desigualdades. Mayor igual a menor igual a. Pero, ¿qué será? Después de 2 minutos, hasta 15 minutos. ¿Ok? Son 13 minutos que está abierto esto, que es el M1. M1. ¿Qué saldrá pues por la salida 0? Este también es el no, ¿no? La única válvula proporcional es la 3. Si ven, con todo cuidado. La siguiente señal va a ser B5. Se va a abrir entre el minuto 5 y el minuto 15. ¿Ok? B5. La válvula 5. Y aquí será reloj. Válvula 5. Y aquí será 0.15. 15. Igual que el otro. 15. Obviamente he podido usar estos dos en común, sacando la partida delante y después. Sí. Pero por esto me va a problema. Ya suficiente problema voy a tener la válvula 3 que para ir no. Ok, sí, sí, seguramente hay algún problema. Yo estoy con bastante señal. Ah, ya. Se me ha olvidado de poner.
Sí, pero más que lo que hablo, es lo que se entrecorta la señal de video. Ok, pero un poco grave porque aquí me dice, voy a volver a cargar. Y por lo menos ahora no me sale ningún aviso. Este es entonces la señal de la válvula B6. Esto será entre el minuto 15 y el minuto 19. Ya hasta, después de encontrar esto, hasta resulta aburrido, ¿no? Pero nos vamos a entretener cuando tengamos que sanar la válvula 3. B4 y B1 se accionan al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a ver. B4. B4. Sí. Si observamos el diagrama, B4 y B1 se accionan al mismo tiempo. Es decir, que son una misma señal. Entonces, yo podría sacar aquí otra en paralelo y ponerle U07. Pero también cuando cableo, puedo cablearlas paralelas las bobinas. B4 y B1, porque van a estar en el mismo tablero. Entonces, prefiero hacer eso. ¿Ok? Porque si no, voy a emplear una salida más. Y cuesta, ¿no? Ahora, si no tengo problema de costos, lo pongo. Aquí sería.
sería P1. Sería un 0.7. Y ahí se me acabaron todas las salidas. El primer byte de la zona de salidas. Porque tengo desde el Q00 hasta el Q07, ya van 8 salidas. Empleadas. Lo siguiente será Q1.0. Muy bien. Sigo entonces. B6. Bueno, B6 ya lo hicimos. Está duplicado. Y ahora entramos al pH meter. Ahora sí, el dolor de cabeza. ¿No? Lo que esperábamos. Ahí vamos a tener que abrir esta válvula. Ya. Vamos a ver. Entonces aquí entre el minuto 7 y el minuto 10, ¿no? Perdón, entre el minuto 5, 5 más 7, 12, entre el minuto 12 y el minuto 15 se debe realizar eso. Entonces aquí pongo, nuevamente es la válvula 3. ¿No? Aquí, de repente este no es el mejor nombre, el mejor mnemónico. Podríamos llamarle otra cosa. Yo le llamaría primera apertura de B3. Ya este le llamaría segunda. Muy bajo hecho, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Segunda apertura de B3. M0. Y esto está entre el tiempo 12 y 15.
La primera apertura está entre 3 y 5, y esta va a ser de 5%. La segunda apertura va a ser de este valor. ¿Ok? Siempre y cuando este repita. Entonces, en este tiempo, este es el que va a mandar, pero este de aquí también es permitido. Entonces va a haber un año entre este y este para ver si te pasa. ¿Este por dónde va a pasar? Por un U. Este también va a pasar por un U. ¿Ok? Entonces, esto va a ser así. Entonces aquí, segmento 10. Ya no le voy a poner INIPRO. Porque, ¿qué pasa? Si INIPRO está en 0, este está en 0. Si INIPRO está en 0, este está en 0. Si INIPRO está en 0, este valor sí se ve. Pero este está en 0. Entonces, el INIPRO sería redundante. En este caso. Este que va a tener. Pero este sí va a estar en 0. ¿Por qué? Porque este 0. Con 1, digamos, va a ser 0. ¿Ok? Entonces, ahora, primero entonces, aquí tenemos primero, ese primero que le llamamos API, ¿qué cosa era? Aperturas, ¿no? Y aquí venimos a un 100%. Aquí salimos a la válvula 3. Ahora, y eso ya no es un M0, es un MD. MD 28, MD 32, MD 36. Ahora, ¿qué con este? Entonces, ahora sí tengo que. Segunda, si la segunda apertura se presenta y CN3 está en 1, entonces voy a abrir la válvula B3 una cantidad proporcional.
ACCB3. Accionamiento de B3. ¿Y aquí qué cosa voy a poner? Este valor. Y la salida va a ser B3. Que ya tiene la memoria donde va a ir. Entonces, también me dicen, ¿no? Que si no llegamos a los 10 minutos, o sea, llegamos a los 15 minutos, sigue abierto, pues sencillamente lo cerramos. Pero cerrar este es poner este cero. Este no se pone en cero. Este se queda con el valor anterior. ¿No? Entonces de repente se queda la válvula abierta. Ojo. Ahí tenemos que hacer algo. ¿Ok? Si no, se puede quedar abierto con esto. Además, esto lo tenemos que resetear después. Porque si no, se va a quedar con el último valor. Cuando ponga fin, se va a ver este valor. Todos se van a ver. Este. Este puede quedar con el valor anterior. Este no, porque este después se va a poner en cero, ¿no? 100%. Y también este debemos mandarle que se ponga 0% después de este 5, porque si no queda en 100. Yo cierro aquí, pero este sigue en 100 acá. Entonces, debo tener cuidado con eso. Debo ponerlo a 0 cada vez que lo abra, después volverlo a 0. Entonces, debo hacer algo. Bien, voy a sacar la foto. Sonrío. Ok, esta mañana dijimos que vamos a usar esta mañana no. Voy a hacer una encuesta. Eso de las preguntas no te preocupes. No te preocupes. Voy a hacer una encuesta. Por favor, todos contéstenla. Todos, ¿ah? Porque esto es básico para ustedes. Si no, yo no te sé cómo hacerlo. Entonces, voy a hacer una encuesta. La pregunta es si tienen el tía Porter. Solamente voy a poner tía. ¿Ok?
A ver, los que tienen TIA Portal instalado, funcionando, y que lo saben manejar, pongan sí. Espérate, Kevin, que acabe baja la mano nomás, que acabe la encuesta. Por favor, todos contesten, es para beneficio suyo, no es para el mío. Ok, si no saben cómo usarlo, pues la pregunta es, ¿lo tienen instalado? ¿Lo saben usar? Y lo tienen instalado funcionando, porque algunos lo tienen instalado pero no funcionando. Instalado, funcionando y lo saben operar, sí. Si no es así, si alguna de las tres es no, pongan no. Entonces, la mayoría no, digamos, puede trabajar con el TIA Portal. Aquí voy a mostrar las encuestas. Sin respuesta significa pues que no lo tienen. Sencillo. Entonces, serían 10. Entonces, fíjense, trabajen con el feeder. Toda la lógica, las comparaciones, todo eso lo pueden trabajar con el feeder. Lo único que no pueden trabajar con el feeder es el ingreso y la salida de las variables analógicas. Entonces, el ingreso y las variables de las salidas analógicas estarían a mano. ¿Ok? Y después, ustedes lo compatibilizarían, ¿no? Es decir, pondrían en un solo documento lo que es hecho el feeder, sacan un otro print, lo pegan en un Word y ahí en el Word ponen a mano las entradas y las salidas, ¿no? Pero bien hecho, ¿no? Bien hecho. Entonces, no, el TIA Portal no es tan sencillo. No es tan sencillo, van a salir mal en la práctica. El FIDEL es un programa mucho más sencillo, muchísimo más sencillo de hacer. Ya no van a poner esto, este de aquí, ¿no? Reloj. Bueno, eso de repente en los comparadores, pero aquí ponen INIPRO y ya no ponen la dirección. Las direcciones no se van a poner. Bueno, se entiende. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir adicionalmente a que me entregan, lo ponen en el Word, en el mismo Word ahora a mano lo hace, y después todo eso lo convierten a formato PDF. Me envían el formato PDF en el examen, ¿no? En la práctica. Y paralelamente voy a abrir un documento donde ustedes pueden entregar su CT. CT creo que se llama. Sí, CT creo que se llama el FIDEL. No me acuerdo. O sea, pueden entregar un punto, o sea, su programa en FIDEL. No, pues, en el FIDEL no. Entonces hacen lo siguiente. Dentro del mismo Word, ustedes cuando terminan el FIDEL, ustedes le dicen guardar y el FIDEL le dice, su programa está guardado en tal dirección. Entonces me envía esa dirección. Y ponen en el Word esa dirección y cuando lo pasen a PDF yo lo voy a tener. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a copiar esa dirección, lo voy a pegar en el internet y me va a abrir el FIDEL. ¿Ya? Entonces, espero que lo haga. Tendríamos que tener un nombre común. Ya voy a pensar el nombre común
Ya lo voy a abrir para que todos tengamos ese nombre común y lo podamos mandar. El TIA lo van a ir aprendiendo poco a poco. En 2 días no lo van a aprender. Y más va a ser un examen de TIA Porter que un examen de programación de PLC. ¿Okay? Bien. Los programas no van a ser tan extensos como este, ¿no? Así que tranquilos. Los programas van a ser de los que hemos hecho ya. Una variante, ¿no? De lo que hemos hecho, vamos a poner. Entonces, hemos hecho muchos en lo que es apertura, cierre de contactos, hemos hecho muchos. En lo que es con variable analógica, hemos hecho, yo diría, 3, ¿no? Que no lo hemos acabado, serían 2 nada más que hemos hecho. Y vayan viendo todos los demás que hay ahí. Les he puesto en la unidad 5. Son creo que 7 programas, de los cuales hemos hecho 2 y medio. Ese es muy complejo para que venga en un examen, en una prueba. ¿Okay? Este creo se dejó alguna vez como un trabajo, y no en esta universidad, sino en otra universidad, donde era un diplomado, o sea, un posgrado. Ya en un posgrado, la cosa es un poco más rigurosa. ¿Okay? A ustedes no les pondría eso. Sí se los he puesto porque es muy interesante. Es una fábrica de detergentes. Finalmente vamos a tener un producto. Ahí solamente le falta secarlo. Esto se hace con aspersores, ¿no? El secado, se ponen unos aspersores y se pone en un horno de secado. Y esa mazamorra que es el detergente, se convierte en detergente en polvo. De la misma forma, se convierte el café en polvo. Se pasa el café, se lo va espesando, se le quita el vapor que tiene, el agua que tiene por medio de vapor, sin quemarlo, y se va espesando hasta que se lo hace pasar por unos aspersores, que son duchas, a alta presión, y conforme va bajando las gotitas húmedas, se van convirtiendo en polvo. Porque están pasando por una zona caliente. ¿Ok? Bien. Entonces, nuestra clase se acabó. No se preocupen, practiquen el feeder. Todo esto, bueno, todo lo que hemos hecho, todos los programas que hemos hecho, pásenlos al feeder. Y van a tener una buena base de conocimiento. Y esos programas, alguno vendrá, o todos van a venir, alguna variante. Una variante que ustedes ya la pueden manejar si ya han hecho todas. Entonces, utilicen el feeder. ¿Ok? Y voy a ver lo voy a pasar para que ustedes ya lo vayan incluso practicando ahí, ¿no? Y ya incluso lo tengan. Ya editado. Sí, voy a ver cómo lo hago. Y les paso inmediatamente a través del delegado este nombre con el que ha abierto el feeder, la clave, todo eso. Sí. Lo hacemos mejor así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si no hay ninguna otra pregunta, conmigo será entonces hasta el día lunes en que tenemos nuestra práctica. ¿Ok? Estudien mucho el fin de semana. Ya van a tener noticias mías a través del delegado. Hasta luego.